Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos una Peugeot E2008 2023, la cual presentaba averías en el sistema de ABS. Antes de comenzar me gustaría invitarte a suscribirte, que le des like y actives la campanita para saber cuando subo más videos. Aquí podemos observar las luces que tiene encendidas. Ahora vamos a conectar la máquina de diagnóstico para ver los códigos de avería. Como podemos observar, aquí tenemos un montón de averías, las cuales son provocadas por una especie de efecto cascada. Casi todo tiene que ver con comunicación con el ABS. Aquí ya podemos observar los códigos que nos está arrojando el módulo de ABS. C050E y C050F. El C050E habla de señal del sensor de velocidad de rueda trasera izquierda, cortocircuito masa. Ese código está permanente. Y tenemos el C050F que habla del señal del sensor de velocidad de rueda trasera izquierda, defecto eléctrico. Si entramos a datos en vivo, vemos que el valor de la rueda trasera izquierda está inválido. Voy a proceder a quitar la rueda para revisar el cableado del sensor de ABS. Bueno, ya sacamos la rueda. Y aquí es donde uno desea que todos los diagnósticos sean así de rápido. Abriendo y mira lo que encontré. Aquí está. Trabón de mano. Y a ver. Aquí está. Aquí observamos que el cableado está totalmente partido. Posiblemente sea con una piedra, algún golpe o algo así. Definitivamente esta vez no fueron las ratas. Bueno, ahora voy a proceder a reparar el cableado y voy a destapar todo esto a ver cuál fue el daño. Bueno, ya descubrimos el daño. Entonces tenemos blanco y negro entrelazado sensor de rueda y azul y blanco del freno de mano electrónico. A mi parecer, estas fundas con estaño son la manera más fácil y práctica de solucionar este tipo de problemas. En estas uniones es importante el amarre y también aplicar el calor uniformemente, porque si el estaño no funde bien, la conexión puede que quede floja. Y si llegaste hasta aquí, recuerda, suscríbete, dale like y comparte. Y recuerda que también me puedes seguir en mis otras redes sociales. También, si quisieras, me puedes dejar un comentario y así interactuamos un poco. Tuvimos unos pequeños inconvenientes con la pistola. No quiere calentar, no sé por qué. Vamos a esto.
Recuerda que también puedes visitar mis otros videos, donde hago más diagnósticos de otro tipo de carro y otro tipo de marca. Bueno, y ahora sí tenemos todo listo. Ahora vamos a proceder a hacer el escaneo, borrar las averías y le vamos a ir a hacer un test de carretera.